Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de los jueces. Estamos presentando este libro muy interesante, muy bueno, ciertamente, dentro de su teología. Nosotros hablábamos que hay un marco teológico, ciertamente que es un libro que en estos capítulos 6, 7, 8 y 9 nos presenta una cierta complejidad. ¿Desde dónde entendemos la complejidad? Va a ser la complejo. Complejo quiere decir que es talla huerecola material, que el redactor final, ciertamente, estos materiales, estos fragmentos, que posiblemente eran independientes, cada uno entonces tenían su razón de ser, sus objetivos, lo que se fueron narrando, sus historias, incluso de varias tradiciones que se traen. Entonces el autor sagrado y esa eclesia, esa comunidad tiene que pensarlo y repensarlo bien bajo un criterio general. Por eso es que siempre se habla primero de una escuela deuteronomista como la que influencia en la teología, el marco teológico. Vea la ñamojera la marco teológico. Pero dentro de esto también tiene que haber alguien que redacte de una manera final. Porque la getalla huereconojina ciertamente que se nos complica. Y por eso que verdaderamente es una complejidad redaccional lo que encontramos aquí. Y comenzamos ya con el capítulo 6, del 1 al 6, se nos pone en escena aquí la opresión de Israel que estaba sufriendo. Como siempre, también anteriormente con las otras narraciones, los otros capítulos también siempre primero se nos ubica en el marco que se está viviendo. Por ejemplo, se dan cuenta en el capítulo 4, por ejemplo, cuando comenzamos la historia de Débora y de Barak. Después que murió Ehud, dice, los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos del Señor, y él los entregó en manos de Yabín, rey de Canaán. Mi añade ya tu yapama inaguri, pero ya se llama lleva. Pero viste que te vuelve a poner dentro de una situación de que ellos están viviendo. También en el capítulo 3 también nos habla prácticamente lo mismo, ¿verdad? El Señor dejó que sobrevivieran algunas de las naciones que ponen a prueba, etcétera, etcétera. Y así, después nos encontramos en el 3:7, cuando va a aparecer Ehud. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y volvieron a servir a los Baales y a los Aserás. La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó a Cushan Rishatai, rey de Edom, a quien estuvieron sometidos durante 8 años.
Los israelitas clamaron al Señor y Él hizo surgir a un Salvador que los libró. Y este fue Otniel. Bueno, aquí le tenemos a Otniel, etcétera, etcétera. Y así va a luchar, a pelear y sucesivamente. Ahora, este marco teológico lo encontramos en el capítulo 6, del 1 al 6 también. Pero sigue hasta el 10, porque aquí hay una respuesta. En el versículo 7 dice, cuando los israelitas clamaron, viene el clamar, el arrepentimiento, el buscar, el pedir, ¿verdad?, a Dios. A causa de Madián, el Señor les envió un profeta que les habló en estos términos. Así habla el Señor, el Dios de Israel. Yo los hice subir de Egipto y los saqué de un lugar de esclavitud. Los libré del poder de los egipcios y de las manos de sus opresores. Los expulsé a ellos para entregarles a ustedes su territorio. Y también les dije, yo soy el Señor su Dios, no adoren a los dioses de los amorreos en cuyo territorio habitan. Pero ustedes no escucharon mi voz. Aquí entonces nos ubicamos y esto es lo que nosotros le estamos llamando, ¿verdad?, todo el marco teológico, lo primero que aparece. Pero decíamos que más allá, ahora tenemos que mirar más allá, porque esta es una introducción simplemente, nos presenta cuál es la problemática, aquí se encuentra Madián, más allá del marco teológico, que pone en escena la opresión de Israel. Israel se siente oprimida por los madianitas por culpa siempre de la infidelidad. Porque el autor sagrado siempre está mirando y siempre pone como culpa de todo lo que nosotros sufrimos como consecuencia, es porque es nuestra infidelidad, es la infidelidad al Señor. Y somos infieles a Dios cuando nosotros somos infieles a la comunidad. Somos infieles a Dios cuando somos infieles a la comunidad. Entonces hay culpa de infidelidad. Y los capítulos 8, 33, 35, vamos a leer un poco. 8, 33, 35 dice, después de la muerte de Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los Baales y tomaron como dios a Baal Berit. Así se olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de todos los enemigos de alrededor. Y no agradecieron a la casa de Baal Gedeón todo el bien que él había hecho a Israel. O sea, había allí, ¿verdad?, en la cuestión de la infidelidad. Siempre caemos. Evoca la recaída de Israel en la falta, lo que preludia la entrada en escena de Abimelech. Entonces, atención. Entonces, esto no es así tan sencillo, ¿verdad? Por eso decíamos que es una redacción bastante compleja. ¿Por qué? Porque cuando te está diciendo que Israel volvió a caer en el pecado, entonces nos preguntamos, pero si hicimos de todo, Gedeón hizo de todo, quiere decir que peando y coponaina, y andeña de otra cosa. Y ahí aparece ¿quién? Y justamente Abimelech, mi padre es rey. Quiere decir que los jueces, ya ando y cobe, imagina, tenemos que apuntar a quién, tenemos que apuntar a una monarquía, tenemos que apuntar a un rey. Yashami oikotapa, peñanderape. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Los peregrinos desafiaron el frío en la plaza de San Pedro para rezar el Ángelus con el Papa Francisco. Como era el Día Mundial de la Lepra, el Papa pidió que se colabore para erradicar esta enfermedad. El año pasado hubo 130.000 nuevos contagios en todo el mundo y afecta principalmente a personas en países de África y Asia. Es necesario lavorare insieme alla piena integrazione di queste persone, superando ogni discriminazione associata a un morbo che purtroppo colpisce ancora tanti, specialmente in contesti sociali più disagiati.
En vísperas del Año Nuevo chino, el Papa dijo que espera que pronto las familias puedan celebrar juntas estas fiestas y que el Año Nuevo traiga paz, tranquilidad y seguridad. Come bello quando le famiglie trovano occasioni per radunarsi e vivere insieme momenti di amore e di gioia. Molte famiglie purtroppo non riusciranno quest'anno a riunirsi a causa della pandemia. Spero che presto potremo superare la prova. También saludó a los salesianos, pues esta semana es la fiesta de su fundador, San Juan Bosco. Este sacerdote trabajó para asegurar una educación a los niños pobres en el norte de Italia y fundó la congregación que dirigía la escuela en la que el Papa estudió de niño en Buenos Aires. Pensiamo a questo grande santo, padre e maestro della gioventù. Non si è chiuso in sagrestia. Non si è chiuso nelle sue cose, è uscito sulla strada a cercare i giovani, con quella creatività che è stata una caratteristica di lui. Tanti auguri a tutti i salesiani e salesiane. Francisco también saludó a jóvenes de Acción Católica que soltaron globos en la plaza de San Pedro como gesto para pedir la paz en todo el mundo. En el pasado lanzaban palomas, pero esta modalidad es quizá más colorida. El Papa se reunió en el Vaticano con miembros de la Agencia Tributaria de Italia encargada de recaudar impuestos. Reconoció que su papel no está precisamente bien valorado, pero que es esencial para el bien común. Il vostro lavoro appare ingrato agli occhi di una società che mette al centro la proprietà privata come assoluto e non riesce a subordinarla allo stile della comunione e della condivisione per il bene di tutti. El Papa destacó que, por ejemplo, en Italia los impuestos son imprescindibles para ofrecer sanidad gratuita a toda la población y pidió que se mantenga ese sistema. Per favore, continuate col sistema sanitario gratuito, per favore. E questo viene del fisco, difendetelo, perché non dovremmo cadere in un sistema sanitario a pagamento dove i poveri non hanno diritto a nulla. Una delle cose belle che ha l'Italia è questo, per favore conservatelo. El Papa dijo que las buenas prácticas fiscales se basan en 3 principios: legalidad, imparcialidad y transparencia. La trasparenza nella gestione del denaro, che proviene dai sacrifici di molti lavoratori e lavoratrici, rivela la libertà d'animo e forma le persone a essere più motivati nel pagare le tasse, soprattutto se la raccolta fiscale contribuisce a superare le disuguaglianze. El Papa recordó que los impuestos han sido un elemento necesario de la sociedad humana desde la antigüedad y que recuerdan el deber que cada individuo tiene con los demás. El Papa Francisco se reunió con miembros de la Asociación Italiana de Químicos del Cuero. Su presidente explicó que tratan el cuero que luego se utiliza para fabricar productos como zapatos, bolsos, cinturones o carteras. El Papa, que fue técnico químico, les pidió que promuevan prácticas respetuosas con el medio ambiente en su trabajo. Anche voi dunque siete chiamati a dare il vostro specifico contributo alla cura della casa comune e potete farlo proprio nel modo di impostare il vostro stesso lavoro. Per questa finalità è molto prezioso il fare associazione, perché si mettono in comune le conoscenze, le esperienze, come pure gli aggiornamenti giuridici e tecnici. El Papa Francisco también expresó su preocupación por los trabajadores y las familias que están pasando apuros a causa de la pandemia. Ma la pandemia non può e non deve diventare un alibi per giustificare omissioni nella giustizia o nella sicurezza. Al contrario, la crisi può essere affrontata come una opportunità per crescere insieme nella solidarietà y en la calidad del laboro. Francisco les animó a seguir creciendo juntos en responsabilidad social y ecológica. La reunión concluyó con esta foto de todos juntos. Enciende el fuego de tu amor. Jornada Eucarística de Sanación y Liberación con imposición de manos y catequesis bíblica con el Reverendo Padre Víctor Luis Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Viernes 4 de febrero de 17:30 a 20 horas
en la iglesia San Antonio de Padua en Lambaré, San Andrés, entre José Verges y Saturio Ríos. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36, 0983 50 50 61. Confesión, bendición de sacramentales, bendición de cirios y la garganta. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía, hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre.
¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Sientes que no puedes seguir, que han dañado tu vida, que eras vela encendida y alguien sin importarle sopló. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Tu sonrisa, tu vida está hecha trizas, te da lo mismo vivir que morir. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Sepas que Él siempre pelea por ti. Como un guerrero valiente, Él siempre estará allí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y ahora estamos reflexionando sobre estos capítulos 6, 7, 8 y 9. Estamos diciendo en el bloque anterior, que es interesante, ¿verdad? Porque aquí se nos presenta a Gedeón como juez, principalmente Gedeón como juez, 6, 7 y 8. Pero se dan cuenta que en el capítulo 9, del 1 en adelante, se va a presentar a Abimelech, el hijo de Jerubbaal, el que luchó, ¿verdad?, contra los Baales, siendo juez. Pero, ¿qué está pasando aquí? Está pasando que nosotros hemos luchado tanto, dice Gedeón, Jerubbaal, hemos luchado tanto, pero termina después, sin embargo, ese capítulo 8, del 33 en adelante, dice: después de la muerte de Gedeón, es decir, Jerubbaal, los israelitas volvieron a prostituirse ante los Baales y tomaron como Dios a Baal-Berit. Babiopea socio. No queríamos más ser idólatras, no ir detrás de los otros dioses, no ir detrás de las otras culturas, no ir entonces de los otros pensamientos que nos alejan de Dios y no nos hacen vivir en nuestra propia dignidad. Y entonces ahí la respuesta viene, ¿verdad? Muy bien elaborada por el autor sagrado. Entonces dice: ya que Ñepunurame, en el 6, 1 al 10, ya nos había dicho que hubo toda una revolución también contra ese mal camino que estaba haciendo Israel. Israel estaba haciendo un mal camino. Oye, detrás de otros dioses. Y entonces vino aquí Gedeón y Jerubbaal justamente para poner orden, para responder a la voluntad de Dios, para encaminar de nuevo al pueblo hacia lo que es lo esencial y fundamental, ¿verdad? Bueno, terminó esa partecita y ahora viene la otra partecita. Y viene la realización de Gedeón como juez. Pero opacueteo, después de la muerte de Gedeón, y los israelitas vuelven a pecar. Los israelitas vuelven a caer en lo mismo. Y entonces es que aparece aquí, ¿verdad? ¿Quién aparece? Y aquí aparece nuestro amigo, ¿verdad? El juez, ¿verdad? Que va, o mejor dicho, más que el juez, desaparece el juez con su muerte, pero aparece la figura que el autor sagrado nos está queriendo convencer. Libro de los jueces apunta hacia la monarquía. Y es ahí donde aparece en el capítulo 9, versículo 1, ¿quién? Y aparece Abimelech. Abimelech, hijo de Jerubbaal, fue a Siquén, donde estaban los hermanos de su madre, y les dijo a ellos y a todo el clan de la casa paterna de su madre: digan a todos los señores de Siquén, ¿qué es mejor para ustedes? ¿Que los gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerubbaal, o que los gobierne uno solo? O que los gobiernen uno solo. ¿Se dan cuenta? Entonces va entrando de a poquito, ¿verdad? Va entrando esta idea de la monarquía. Por lo tanto, se evoca la recaída de Israel en la falta, y esto preludia, dijimos recién, la entrada en escena de Abimelech, que va a ser justamente el monarca. El conjunto comprende 3 grandes partes, todo este conjunto, seguidas por un epílogo, es decir, por una finalización, que nos va a hacer como una conclusión, como una síntesis. Bueno, aquí primero vamos a la parte del capítulo 6, que va desde el 11 al 40, porque la parte teológica y la parte de introducción simplemente era el capítulo 6 del 1 al 10. Eso ya sabemos. Es la estructuración del ambiente, es ponernos en sintonía qué es lo que estaba pasando, ¿verdad?, con Israel. Israel que volvía a caer en el pecado. Y ahora, desde los versículos 11 hasta el 40, vamos a mirar primero la vocación y la misión confiada a Gedeón. Y así vamos a ir encontrando. En primer lugar, del 11 al 24, ¿verdad?, donde vamos a encontrar el ángel de Yahvé que se aparece a Gedeón bajo el terebinto de Ofrá. Y Gedeón que construye allí un altar para
Yahvé. Vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Cuando miro atrás, solo puedo ver tu fidelidad. Todo lo haces bien. Cuando te elegí, no me equivoqué. Me has dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces como nadie lo hace. Sé que tú me amas de una forma inigualable. Hoy quiero agradecer por salir a mi encuentro, por darme vida nueva y estar en todo momento. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 Aunque a veces caigo, tu gracia me levanta. Cuando me voy lejos, tu amor es quien me alcanza. Siempre volveré a tu corazón, que me enseña a amar, regalándome su amor. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos hablando de esta partecita muy interesante del libro de los jueces. Son 4 capítulos, ¿verdad? La primera parte que nos presenta a Gedeón como juez, capítulos 6, 7 y 8. Luego, allí al final del 8 nos vuelve a decir que vuelve a caer Israel en el mismo pecado, en la misma situación, de los versículos 33 y 35. Pero antes también en el capítulo 6 nos había presentado toda una imagen de la situación. Israel dice, los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Dios, porque ellos así se habían alejado del Señor. Y entonces caen en manos de los madianitas. Al final, después de que Gedeón los libera, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, desde el versículo 11 vamos a ver la vocación. Vamos a ver un poco la vocación y la misión que se le confía justamente a Gedeón. Lo primero que se le va a confiar a Gedeón en su vocación. Primero aparece el ángel de Yahvé. La vocación entonces no es un autonombrarse. Coangae habitata la vende comunidad, se añemoita la pendene non debe, se autodenominación. Se coangae la pastor, se coangae añemoi pendene non debe, hace coanga pobre y cataja, que ya puedan ser la sea APM, la sea interpretar porque oye la voz del espíritu, hace también la sea votar. Bueno, entonces, primero aparece el ángel de Yahvé, se aparece a Gedeón bajo el terebinto de Ofrá. Y Gedeón después construye allí un altar para Yahvé. Vamos a leer un poco. El ángel del Señor, nos dice en el versículo 11 del capítulo 6, fue a sentarse bajo la encina de Ofrá, que pertenecía a Joás de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba moliendo trigo en el lagar para ocultárselo a los madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Perdón, Señor, le respondió Gedeón, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nos contaron nuestros padres cuando nos decían el Señor nos hizo subir de Egipto? Pero ahora Él nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor se volvió hacia él y le dijo, ve y con tu fuerza salvarás a Israel del poder de los madianitas. Soy yo el que te envío. Gedeón le respondió, perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel si mi clan es el más humilde de Manasés y yo soy el más joven de la casa de mi padre? Yo estaré contigo, le dijo el Señor, y tú derrotarás a Madián como si fuera un solo hombre. Entonces Gedeón respondió, Señor, si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres realmente tú el que está hablando conmigo. Te ruego que no te muevas de aquí hasta que yo regrese. Enseguida traeré mi ofrenda y la pondré delante de ti. El Señor le respondió, me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón fue a cocinar un cabrito y preparó unos panes sin levadura con una medida de harina. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla. Los llevó debajo de la encina y se los preparó. El ángel del Señor le dijo, toma carne y los panes ácimos, deposítalos sobre esta roca y derrama sobre ellos el caldo. Así lo hizo Gedeón. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y los panes ácimos con la punta del bastón que llevaba en la mano, y salió de la roca un fuego que los consumió. Enseguida el ángel del Señor desapareció de su vista. Gedeón reconoció entonces que era el ángel del Señor y exclamó, ¡ay de mí, Señor! Porque he visto cara a cara al ángel del Señor. Pero el Señor le respondió, quédate en paz, no temas, no morirás. Gedeón erigió allí un altar al Señor y lo llamó, el Señor es la paz. Todavía hoy se encuentra ese altar en Ofrá
en Abiezer. Bueno, eso cuando se escribe nos dice que todavía estaba ese altar. Bueno, aquí encontramos algunos elementos muy interesantes. Lo primero que aparece, decíamos, es el ángel del Señor. Viene junto a Gedeón bajo el terebinto de Ofra, la aparición de Dios. Dios es entonces el que actúa. Estos son llamados vocacionales, se dicen. Son llamados estereotipados. El ángel del Señor, ¿se acuerdan? Anunció a María. Eso también son lenguajes estereotipados dentro de la Biblia. Cómo Dios se manifiesta, es Dios el que llama. Dicatu indente la reñe autoñeje, no ya yo. Estamos uniendo aquí un poco griego y guaraní. Autoñejenoi, ¿verdad? O sea, vos te llamás de yejeru pivente, dente, gente, ou sheakame, sheko angaye añanduba y ya. Entonces, sheaja, hasheñe, bueno, abrima la secta, abrima la capilla, abrima la iglesia. Se añe ñejenoi, se yupeoi. Bueno, aquí, en primer lugar, te dice el ángel del Señor se aparece a Gedeón bajo el terebinto de Ofra. Y Gedeón construye allí un altar para Yahvé. Esto es también importante, ¿verdad? O sea, ante un llamado de Dios, aquí habrá una construcción de un altar. El altar significa, sobre todo, el ara. Entonces, significa ese compromiso. Fíjense que también Moisés, después de haber hablado con el pueblo, de haber entonces entendido lo que Dios le había pedido, eso lo encontramos. Vamos a mirar un poco para ver mejor en el capítulo 24, miren, del Éxodo 24, en el versículo, sobre todo 3, primero que baja, le explica, le dice al pueblo, pero después construye un altar. Dice así: el Señor, etcétera, etcétera, sube a encontrarte, si se encuentran, se van también los 12 con él, 70 de los ancianos de Israel y permanecen postrados a distancia. Después al final, en el versículo 3 del 24, en el Éxodo, Moisés fue a comunicar al pueblo todas las palabras y prescripciones que el Señor le había dado. Y el pueblo responde a una sola voz: estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Entonces Moisés dice, consignó por escrito estas palabras del Señor. Y a la mañana siguiente, bien temprano, levantó, un altar al pie del monte y erigió 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel. El ara, el construir el altar, signo entonces de, atención, lo que voy a decir, de un memorial. Memorial, no recuerdo. Memorial quiere decir la actualización y la presencia de un Dios que nos vuelve a llamar siempre, dando una vocación específica. Es decir, nos llama a nosotros para continuar con esa acción. No es un recuerdo, sino que es una acción actualizada. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Enciende el fuego de tu amor. Jornada eucarística de sanación y liberación con imposición de manos y catequesis bíblica con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas, hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Viernes 4 de febrero de 17:30 a 20 horas en la iglesia San Antonio de Padua en Lambaré, San Andrés, entre José Verges y Saturio Ríos. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36, 0983 50 50 61. Confesión, bendición de sacramentales, bendición de cirios y la garganta. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, muchas felicidades a todos. Hoy la palabra de Dios en esta fiesta de San Blas nos llega a cada paraguayo, a cada uno de nosotros. Y escuchamos esta propuesta del Señor, propuesta de salvación para cada uno de nosotros, de la carta del apóstol San Pablo que escribe a los cristianos de Roma. Capítulo 5 del 1 al 5 nos dice lo siguiente: hermanos, ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos y nos gloriamos apoyados en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios. Más aún, hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia. La constancia, virtud probada, la virtud, esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Queridos amigos, queridos hermanos, esta es la gran esperanza que cada uno de nosotros recibimos, y especialmente acompañados por nuestro gran santo, San Blas, que nos hace pensar en esta esperanza que el Señor nos ha regalado, en esta esperanza que el Señor nos ha dado para seguir creciendo. ¿Y cómo seguiremos creciendo? Justamente entendiendo, escuchando, conociendo cuál es la voluntad de Dios. Y por eso nos está diciendo esa gracia que el Señor nos regala, esa gracia que el Señor nos da. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Upea ñanemo punaniana yepa. Upea la ñañanduno, upea la yaheshano, upea la yaicuano, chiyoque upera ñanemo bareteana. Y al celebrar hoy, en este día tan importante para nosotros, en que celebramos a nuestro patrono de todo el Paraguay, pidamos esta gracia, esa esperanza que siempre nos hace mirar hacia adelante, pero porque sabemos que Dios nos ama, y porque Dios nos ama siempre desea lo mejor para nosotros, lo mejor para nuestro pueblo, lo mejor para nuestra iglesia. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, con la protección especial de San Blas, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia Iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer,
Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá, y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubucuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuí y la reparación del camino de Quindú a Ubucuí. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos nosotros estudiando el libro de los jueces. Estamos iniciando este capítulo 6, la vocación de Gedeón. Lo primero que aparece, decíamos, es el ángel de Yahvé que se le aparece a Gedeón, le llama, dale, Eyuk, responde a lo que Dios te está pidiendo. Muy bien. Y luego de aparecerse a Gedeón, aquí entonces él construye un altar. Acabamos de mirar algunos de estos ejemplos y sobre todo acabamos de mirar y de comparar lo que significa el hecho de construir el ara. El ara significa el altar, el lugar sagrado, pero que se convierte en un memorial. Memorial, recordemos esta palabrita, memorial. Memorial significa no simplemente un recuerdo, sino que es la presencia actualizada de un Dios aquí y ahora. Ese es el memorial. Una segunda partecita nos va a hablar: Gedeón destruye el santuario de Baal en Ofrá. Construye un segundo altar y recibe un nombre nuevo, Yerubbaal. El capítulo 6
versículo 25 al 32. El hecho de destruir, fíjense que es muy importante dentro de la teología del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento estoy diciendo. Y aquí estamos en el libro de los Jueces, con mayor razón. Aquí algo no va bien. Si nosotros comenzamos a destruir el santuario de Baal en Ofrá, quiere decir que ese santuario es un santuario de idolatría. Y entonces lo que hace Yerubbaal, o sea, aquí le van a cambiar el nombre a Gedeón, le van a poner, ¿por qué? Porque Yerubbaal significa el que destruye justamente a los Baales, el que destruye todo lo que nos aleja de Dios. Vamos a mirar un poco en el 6:25 en adelante. Aquella misma noche, dice, el Señor dijo a Gedeón: toma el novillo de tu padre y otro toro de 7 años. Luego destruirás el altar de Baal, que pertenece a tu padre, y cortarás el poste sagrado que está junto a él. Después edificarás al Señor tu Dios en la cima de esta altura escarpada un altar muy bien construido. Entonces tomará el otro toro y lo ofrecerás en holocausto con la leña del poste sagrado. Miren lo que le está pidiendo. Entonces, en la cima de alta altura, de esta altura escarpada, un altar muy bien construido le está pidiendo. Entonces tomarás un toro, ¿verdad? Y lo ofrecerás en holocausto con la leña del poste sagrado. Con la leña del poste sagrado. De cierta manera, lo que le está diciendo es destruir ese poste sagrado. Le está pidiendo que haga leña, que haga fuego de ese poste. ¿Por qué? Porque ahora solamente Yahvé tiene que ser tu Dios y no estos postes sagrados. Gedeón reunió a 10 de sus servidores e hizo lo que el Señor le había dicho. Pero por temor a su familia y a la gente de la ciudad, en lugar de hacerlo de día, lo hizo durante la noche. A la mañana siguiente, toda la gente vio que el altar del Baal estaba destruido y que habían cortado el poste sagrado que estaba junto a él. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí responde, es una vocación. Gedeón va, destruye, pero entonces una vez, ¿se dan cuenta? La pesa de el día siguiente temprano la gente se da cuenta, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hicieron con este poste sagrado que estaba junto a Baal, ¿verdad? El altar de Baal. Vieron también que un novillo había sido ofrecido en holocausto sobre el altar que acababa de ser edificado. Ese altar acaba de ser edificado y sobre ese altar ya fue ofrecido un toro, o sea, se le había ofrecido ya este sacrificio. Entonces se preguntaron, ¿quién habrá hecho esto? Después de averiguarlo, supieron que había sido Gedeón, el hijo de Joás. Enseguida dijeron a Joás: trae aquí a tu hijo. Él debe morir porque ha derribado el altar del Baal y ha cortado el poste sagrado que estaba junto a él. ¿Se dan cuenta? Entonces te va poniendo toda la situación. Entonces nosotros este es nuestro altar, este es el altar de Baal. Te está queriendo hablar entonces de una corrupción religiosa. Y no es la primera vez, ¿verdad?, que encontramos esto, y no es la primera vez que también vamos a encontrar aquí, sino que es un poco leitmotiv. Son ideas bien repetitivas, pero también de acuerdo, estos temas que van apareciendo, de acuerdo a situaciones, entre comillas, cronológicas diversas. Es decir, que esta es la preocupación y este es normalmente el problema que encontramos, ¿verdad?, cuando estamos leyendo y cuando estamos reflexionando en la Biblia. Esta es la gran preocupación. Entonces, por eso, Gedeón destruye el santuario en que nos estamos encontrando aquí. Y luego aquí él va a llamar, ¿verdad? ¿A quién va a llamar? Y va a llamar a esa comunidad, ¿verdad? A esa comunidad que tiene que luchar, que tiene que empeñarse.
yo le estoy llamando para que podamos, así como yo he destruido este altar, entonces nosotros también tenemos que destruir todos los altares y ahora nos vamos a comprometer. El ara, es decir, nuestro altar, pero el altar que se refiera a la unidad del pueblo, el altar que se refiera a la unidad de todos nosotros como comunidad. Y le vamos a ofrecer a nuestro único Dios, Yahvé. Y así nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Volveremos próximamente. Es un tema muy lindo, muy interesante. Vamos a seguir reflexionando un poquitito más sobre Gedeón y Yerub-Baal, ¿verdad? Que cambia como su identidad. El que destruye a los altares o los altares de los Baales. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.